Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de YouTube, donde exploramos las pasiones más intensas y las conexiones que nos hacen soñar. Hoy, mis amigos, nos sumergimos en un tema que ha encendido las redes y los corazones de miles: el beso apasionado de Hande y Kerem. Sí, han leído bien. Prepárense para adentrarse en lo que hemos titulado Romance en estado puro, porque vamos a desmenuzar cada chispa, cada mirada, cada segundo de ese momento que se ha convertido en icónico. En este vídeo, no solo hablaremos de un beso, sino de lo que representa, la culminación de una química palpable, la confirmación de una conexión que trasciende la pantalla y se mete de lleno en nuestras vidas. Analizaremos la trayectoria de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos talentos que conquistaron el mundo con su interpretación en una serie que dejó huella, y cómo esa química, ese algo especial, se hizo tan evidente que hasta el más escéptico no pudo ignorarlo. Desde sus primeras escenas juntos hasta ese beso que nos dejó sin palabras, vamos a explorar las señales, las especulaciones y, por supuesto, la magia que crearon juntos. Así que si son fans de las historias de amor, si disfrutan analizando la química entre las estrellas y si, simplemente, les gusta emocionarse con finales felices, este vídeo es para ustedes. Antes de lanzarnos de lleno en esta aventura romántica, les quiero hacer una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, al suscribirse se convierten en parte de nuestra comunidad, una comunidad de apasionados por las historias, el entretenimiento y, por supuesto, el romance. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Suscribirse es la mejor forma de apoyarnos y de seguir recibiendo dosis de inspiración y emoción. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar desgranando este fenómeno. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que cuando se juntan evocan inmediatamente la imagen de Eda y Serkan, los protagonistas de la exitosa serie Sen Kalkam. Desde el primer episodio, la química entre Hande y Kerem fue innegable. No era solo la actuación, no era solo la guionización, había algo más profundo, una conexión que se sentía genuina, real. Sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario, sus sonrisas parecían confabularse, y la forma en que sus personajes interactuaban, con esa mezcla de sarcasmo, tensión y ternura, cautivó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. Si recordamos las primeras etapas de la serie, notábamos la evolución de su relación en pantalla. Pasaron de una enemistad fingida a una amistad incómoda, y luego, inevitablemente, al amor. Pero lo que hizo que esta transición fuera tan especial fue la forma en que Hande y Kerem transmitían esa atracción. Sus cuerpos parecían hablar un lenguaje propio, sus gestos sutiles, la forma en que Kerem se acercaba a Hande, el rubor en las mejillas de ella. Todo contribuía a crear una atmósfera de deseo y anticipación. Los fanáticos, claro está, no tardaron en notar esta chispa y empezaron a especular sobre una posible relación fuera de las cámaras. Las redes sociales se llenaron de collages, vídeos editados y teorías sobre si su amor en la pantalla se había trasladado a la vida real. Y no es para menos. La forma en que un beso se filma, se actúa, puede decir mucho. En el caso de Hande y Kerem, ese beso que tanto revuelo causó, fue la culminación de meses de construcción de tensión. No fue un beso apresurado, no fue un beso forzado. Fue un beso que se sintió merecido, anhelado, casi inevitable. Si analizamos ese momento podemos ver la delicadeza con la que Kerem se acercó a Hande, la suavidad con la que sus labios se encontraron, la intensidad que transmitieron en ese breve instante. Las cámaras captaron la emoción en sus ojos, la forma en que se aferraron el uno al otro, como si el mundo entero se hubiera detenido a su alrededor. Era un momento de pura conexión, un punto de inflexión en su historia, tanto dentro como fuera de la ficción. Pero, ¿qué hace que un beso sea apasionado? No es solo la acción física en sí. Es la emoción que lo acompaña, la historia que lo precede, la intimidad que revela. Un beso apasionado es una declaración, un reconocimiento mutuo de sentimientos profundos. En el caso de Hande y Kerem, ese beso fue la manifestación tangible de una atracción que muchos creían que era real. Fue el momento en que dejaron de ser solo Eda y Serkan para convertirse en algo más, al menos para sus seguidores más fervientes. Analicemos un poco más el contexto. Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno global. La serie no solo destacó por su trama romántica, sino también por la increíble química entre sus protagonistas.
Hande Erçel con su dulzura y carisma, y Kerem Bürsin con su energía y atractivo formaron una pareja en pantalla que conquistó a audiencias de todas las edades. Sus seguidores, a los que cariñosamente se les llama Andem y Keremis, se volcaron en apoyar su trabajo, pero también en seguir de cerca sus vidas personales. La especulación sobre su relación comenzó a intensificarse a medida que pasaban los meses, alimentada por sus interacciones públicas, sus viajes juntos y las fotos que compartían. Cuando finalmente se confirmó su relación, después de meses de rumores, muchos de sus fans sintieron que era una validación de esa química que habían percibido desde el principio. Y ese beso apasionado que hoy analizamos, se convirtió en la imagen emblemática de esa confirmación. No era solo una escena de la serie, era la evidencia de que la magia existía, tanto en la ficción como, posiblemente, en la realidad. La manera en que se construye la anticipación para un beso en una serie es crucial. Los guionistas y directores juegan con las miradas, los roces accidentales, los momentos de vulnerabilidad. En Senkalkam, la tensión sexual entre Eda y Serkan era palpable. Cada vez que estaban cerca, se sentía una energía eléctrica en el aire. Y ese beso llegó en un momento perfecto, después de superar obstáculos, de confesiones, de dar pasos importantes en su relación. Fue la recompensa para los espectadores que habían invertido emocionalmente en su historia. Y cuando hablamos de romance en estado puro, nos referimos precisamente a eso, a esa conexión que se siente auténtica, que no necesita artificios, que simplemente fluye. Hande y Kerem, al menos en la pantalla, demostraron tener esa capacidad de crear ese tipo de romance. Su complicidad era evidente, sus sonrisas se complementaban, y la forma en que se miraban transmitía un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Es importante recordar que aunque hablamos de su romance en el contexto de la serie, la admiración y el cariño que sus fans les tienen es tal que cualquier muestra de afecto entre ellos, ya sea en público o en privado, se convierte en un evento. El beso que mencionamos es el epítome de esa adoración. Es la imagen que representa la culminación de esa química, ese deseo, esa conexión que tantos esperaban ver materializada. Además de analizar el beso en sí, podemos reflexionar sobre el impacto que tiene en los fans. Ver a sus actores favoritos compartir un momento tan íntimo y apasionado puede ser tremendamente emocionante. Genera una sensación de cercanía, de que son parte de algo especial. Las redes sociales explotan con reacciones, memes y nuevas oleadas de admiración. Es un ciclo virtuoso donde la química en pantalla inspira la pasión de los seguidores, y esa pasión, a su vez, retroalimenta la energía y el éxito de los artistas. Piensen en la importancia de la comunicación no verbal en la actuación. Las miradas, los gestos, la postura. Hande y Kerem dominan esto a la perfección. En ese beso, no solo se besaron físicamente, sino que transmitieron una historia de amor, de superación, de deseo. Sus cuerpos se hablaron, sus almas se reconocieron. Ese es el estado puro del romance, cuando la conexión trasciende lo superficial y llega a lo más profundo del ser. Y es que a menudo lo que buscamos en las historias de amor es esa autenticidad. Buscamos reflejos de nuestros propios anhelos, de nuestras propias experiencias. Cuando vemos a Hande y Kerem, especialmente en ese momento icónico, sentimos esa resonancia. Sentimos la intensidad del amor, la alegría del encuentro, la emoción del momento. Es un recordatorio de que el romance en su forma más pura, es una fuerza poderosa. Además, el hecho de que este beso se haya convertido en un hito, en algo de lo que se habla y se recuerda con tanta devoción, demuestra la habilidad de estos dos actores para conectar con su audiencia a un nivel emocional muy profundo. No se trata solo de memorizar diálogos o seguir un guión. Se trata de encarnar personajes y hacer que sus sentimientos sean palpables para quienes los observan. Y en ese beso, Hande y Kerem lo lograron con creces. Podríamos pasar horas analizando cada detalle de ese beso. La iluminación, el ángulo de la cámara, la música de fondo. Pero lo más importante es la emoción cruda que transmitieron. La vulnerabilidad, la pasión, la entrega. Fue un momento que se sintió orgánico, real, y por eso caló tan hondo en el corazón de los fans. Y es que en el mundo del entretenimiento, la química entre los actores puede ser un factor decisivo. Cuando esa chispa está presente, la historia cobra vida de una manera que ningún guión o director puede replicar por sí solo. Hande y Kerem tenían esa chispa, y ese beso fue la explosión de esa energía. Más allá del espectáculo,
también podemos reflexionar sobre el significado que le damos a estos momentos. Para muchos, Hande y Kerem se convirtieron en una pareja de ensueño, y ese beso fue la confirmación de que a veces, la fantasía se acerca a la realidad. Es esa esperanza, esa ilusión que nos brindan, lo que hace que conectemos tanto con ellos. Por supuesto, es importante recordar que estamos hablando de su relación en el contexto de su trabajo y de la percepción pública. Cada artista tiene su propia vida y sus propias decisiones. Sin embargo, la influencia que tienen en sus seguidores y el impacto que generan con su química es innegable. Y ese beso es un testimonio de esa influencia. En resumen, mis amigos, hoy hemos explorado el fascinante mundo del beso apasionado de Hande y Kerem, romance en estado puro. Hemos desglosado la química innegable entre estos dos talentosos actores, analizado cómo la construcción de la tensión en pantalla culminó en un momento icónico, y reflexionado sobre el significado de ese beso para sus fans. Vimos cómo su conexión trascendió la pantalla, cautivando a millones y convirtiéndose en un símbolo de romance auténtico. Hemos apreciado la forma en que transmitieron emoción, vulnerabilidad y pasión, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Ese beso no fue solo un instante, fue la materialización de una atracción y una conexión que muchos sintieron desde el principio, un momento que validó la magia que crearon juntos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan apasionado como lo fue el beso mismo. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí significa el mundo para nosotros. Y ahora, la parte que más nos gusta, sus opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem, sobre su química, y sobre ese beso tan comentado. ¿Los conquistaron desde el principio? ¿Creen que su relación en la vida real se veía venir? Déjenme sus comentarios abajo, que los leo con muchísimo cariño y emoción. Sus comentarios son el alma de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha emocionado, si les ha hecho soñar un poquito, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su me gusta es un gran impulso para nosotros y nos ayuda a saber qué tipo de contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con quien crean que podría disfrutar de este viaje romántico. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra increíble comunidad y asegúrense de no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, amores.